Buenas Buenas tardes a tardes a todos. todos. Hay un retardo ahí de audio, ahí se solucionó, muy bien. Les doy la bienvenida, mi nombre es Marco Salazar, profesor de Duoc UCS de San Carlos de Apoquindo. Estamos ahora en nuestra jornada de la tarde de este SOMAS versión número 14, SOMAS 2020. En la mañana tuvimos un gran inicio con Caro Pérez y Jaime Balbuena. Y ahora vamos a tener una gran presentación con Nicolás Munizaga. Antes de comenzar, les voy a explicar un poco cómo es la modalidad en la que estamos trabajando. Esta modalidad es, hay un chat de preguntas y respuestas que hemos decidido abrir a público, así que si alguien quiere interactuar a través del chat en la medida que se desenvuelva la charla, lo puede hacer haciendo algún tipo de pregunta o comentario en relación al tema que vamos a tratar. Y hacia el final de la presentación, yo les voy a dejar un link a una encuesta que es muy importante que nos den su feedback en relación a esta actividad para poder mejorar a futuro en nuevas versiones, ya sea versiones online o versiones presenciales, como ha sido hasta el día de hoy. Voy a presentar entonces a Nicolás Munizaga, quien nos dará una charla acerca de sonoterapia digital, códigos energéticos del sonido. Nicolás es ingeniero en sonido de la Universidad Tecnológica de Chile. Además es músico y es terapeuta bioenergético. Tiene estudios de medicina en sintergénica, code, lemuria y biosíntesis. Entonces, dejo con ustedes a Nicolás, a quien le damos la bienvenida. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Marco, bien y tú. Muy Bien, un gusto, muy un gusto contento de de estar tenerte acá. aquí y gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, feliz de aceptar la Y invitación. bien, tenemos ya tenemos un gran número de conectados y va subiendo, así que sin más preámbulos, te dejo con tu público virtual, ¿ya? Para que nos hables de la sonoterapia digital, códigos energéticos del sonido. Bienvenido. Dale, gracias. Gracias Marco, gracias a todos los organizadores del SOMAS. Para mí quería partir dando de verdad una profunda gratitud y me siento con mucho honor de poder estar acá compartiendo esto. Yo he ido prácticamente a todos los eventos del SOMAS como usuario. Siento que es una ventana muy importante para toda la comunidad que es el audio y me enorgullece mucho poder compartirle esta información que puede ser quizá un poco distinta, un poco diferente, pero no así menos relevante. Así que voy a empezar a compartir la presentación sobre esta modalidad llamado sonoterapia digital, códigos energéticos del sonido. Sonoterapia digital, ¿cómo nace esto? El concepto nació primero que nada para encontrar algún nombre a los efectos cualitativos y cuantitativos que tenía cuando uno se exponía a una sonoterapia digital. Una sonoterapia, para la gente que no lo conoce, puede ser como asistir a un baño de cuencos, asistir a un baño de gong, a diferentes sesiones donde hay unos facilitadores que se ponen a tocar instrumentos para llevarte en ciertos como viajes en la conciencia, para poder ampliar un poco la percepción. Y es lo que vamos a hablar mucho ahora, de la percepción y cómo yo estoy poniendo, cómo yo voy co-creando mi realidad y cómo el sonido me puede ayudar para
poder desbloquear ciertos patrones, para poder desbloquear ciertas creencias, para poder ampliar mi percepción de la vida al final y poder encontrar una mayor coherencia entre quién soy y hacia dónde puedo dirigir quizás como el sentido de vida, ¿no? Le pongo compañía porque este viaje no es solo. A mí me gusta poner acá ante ustedes todos los personajes que han influido un poco en la investigación que he ido realizando durante algunos años y que me han ido sumando con sus teorías, sumando con sus conocimientos. He tenido la bendición y la oportunidad de conocer y estudiar directamente con algunos de los personajes que están acá. Cuando en otras charlas o en cursos que me ha tocado dar sobre esto, por lo general me detengo individualmente en cada uno y hablo un buen ratito del trabajo que están realizando. Por virtudes del tiempo no lo voy a realizar ahora, porque si no se nos iría toda la hora hablando de todo lo que han hecho estos personajes. Pero sí les voy a mencionar el trabajo de algunos en particular, partiendo por esta señora que está acá, que se llama Cherry Edwards. Cherry Edwards fue como uno de los primeros personajes que descubrí que podían hacer algo distinto con el sonido. Lo que ella creó fue un software eh, al cual tú le hablas a través de un micrófono, ¿no es cierto? Y le hablas al software, le grabas un audio de 30 segundos a un minuto, y lo que hace es un promedio de cuántas notas do, cuántas notas re, cuántas notas mi, cuántas notas fa. Hace como un promedio de las notas musicales que tu voz está proyectando. Entonces lo que ella hace genera como una signatura de voz. Le llama el voice print. Y a través de ciertos métodos de resonancia pudo encontrar cómo, cómo ciertas expresiones sistémicas que van ocurriendo, ciertas enfermedades. Hay que paréntesis, hay que comprender un poco que toda esta visión holística que pretende tener el sonido tiene que ver con la visión, ¿no es cierto? Entonces, partamos de una base o pongámonos de acuerdo de que no vamos a ver la enfermedad o el conflicto como algo local, sino como una expresión de un proceso sistémico, de una desconexión, de una descompensación. Entonces, cuando yo tengo una mayor cantidad, por ejemplo, de notas do en mi voz, voy a tener menor compensación, voy a tener un déficit de otra nota, por ejemplo, la, ¿sí? Cuando tengo una exacerbación de ciertas notas, voy a tener un desbalance de otras. ¿Qué es lo que ocurre con la voz? La voz está conectada al nervio vago, y el nervio vago está conectado a toda nuestra columna vertebral, y es la encargada de proporcionar frecuencias, es como se expresa la frecuencia interna que vamos teniendo, donde donde va expresando ciertos desbalances, donde va expresando ciertas condensaciones energéticas. Entonces lo que ella hace es ir compensando con este análisis, con este software que hace promedio. Entonces te dice, si a ti te falta una nota la, por ejemplo, en tu promedio de voz, te va a faltar cierta vitamina, te va a faltar cierta estimulación de cierto neurotransmisor, etcétera. Entonces una comparación sistémica, hace un diagnóstico a través de la voz, que es sumamente interesante. Eh, Al final vamos a poner quizás el link para que puedan visitar la página de ella, se llama Cherry Edwards, el software está ahí, se llama Nano Voice, para que lo puedan ir chequeando, es bastante interesante. Yo lo ocupo como herramienta de diagnóstico ese software para ver el balance en verdad que hay cuando yo me enfrento a algún paciente, dónde está su exacerbación de nota. Y con eso, si está exacerbado, por ejemplo, en una nota 2, lo puedo tratar con una quinta, que es un intervalo que se ocupa mucho en sonoterapia para balancear algunos aspectos, o si no, lo puedo ir tratando con la octava mayor o con la octava menor. Al final lo que vamos a ir haciendo es entrar en resonancias con ciertas frecuencias donde se van a producir, donde hay imbalance, ¿no es cierto? Otro personaje que actúa de manera similar, que también es un pionero y que yo me baso mucho en el trabajo de él, es este personaje que está acá, que se llama Jeffrey Thompson.
Jeffrey Thompson tiene un sitio que se llama Scientific Sounds, sonidos científicos, y crea programas binaurales, programas auditivos, soundtracks, donde también a través de un diagnóstico que él lo hace con un sensor infrarrojo que te pone en el dedo y va midiendo tu pulso, y va midiendo cómo está tu sistema simpático y tu sistema parasimpático en el desbalance, y hace un barrido de frecuencias mientras te está tomando el pulso, ¿no es cierto? Hace un barrido de frecuencias para encontrar la frecuencia donde se pueda generar la homeostasis. La homeostasis es una propiedad de los organismos que es donde va a poder mantener la estabilidad del sistema, donde se va a poder compensar, donde va a poder automatizar tu salud. Entonces, a través de este barrido de frecuencia y con un gráfico que él tiene en una computadora, puede ver exactamente la frecuencia donde estás fallando o donde vas a poder tener tu balance, el balance propio de tu organismo. Cuando encuentras esa frecuencia, por ejemplo, 550 Hz, lo que hace va a ser cantar al paciente esa nota, le hace cantar esa nota, le hace decir su nombre en esa nota y lo empieza a octavar hacia abajo, empieza a ocupar la ley de la octava hacia abajo. Y empieza a octavar también esa frecuencia para dejarlo en una frecuencia cerebral y construir un bit binaural con aquello. Es mega poderosa. Bueno, la invitación de todo esto es esta misma, de toda esta charla, y es poder tener otra percepción de lo que está ocurriendo, tener otra percepción de la realidad, tener otro punto de vista frente a lo que yo me enfrento, frente a lo que yo creo. Uno de mis profesores, maestro, Jorge Carvajal, él decía que si nosotros tenemos un punto de vista y si nos quedamos en un punto de vista, estamos prácticamente perdidos. Cuando ya tenemos dos puntos de vista frente a una situación, ya por lo menos podemos generar una línea. Si tenemos tres puntos de vista, ya vamos a generar un plano. Si ya tenemos cuatro puntos de vista, se va a generar ya una profundidad y vamos a tener una cuarta dimensión que se va a empezar a mover a través de un tiempo y empieza a generarse una dinámica y se empieza a generar ya una vida. Entonces, es mucho más sano, es mucho más íntegro, es mucho más... podemos crear una mejor película de la vida si tenemos muchos puntos de vista frente a un fenómeno. Se trata de integrar, son puntos de vista integrativos, más que disociativos. Integrar puntos de vista nos va a dar una mejor percepción del fenómeno, de la vida misma, de la vida en sí. Porque cuando yo proyecto algo, va a ser mi luz, cuando yo proyecto mi luz, me va a generar una sombra que va a ser verdadera, porque es el ángulo hacia el cual yo estoy creando, desde donde yo estoy observando, lo cual no niega lo otro, no niega si otro mira el mismo fenómeno desde otra posición. Por eso el ir incorporando más puntos de vista frente a un fenómeno es lo que se trata de hacer, es ampliar la percepción, es lo que trata de hacer esta sonoterapia digital, que en concreto es esto. Es un archivo de audio digital, un soundtrack, una canción, como lo quieras llamar, que busca inducir diferentes sensaciones, ¿no es cierto? Y estos son creados con diversos códigos desde la bioenergética, donde se ocupan relaciones armónicas encontradas en los micro y en la macro naturaleza. Y esto tiene que ver con los intervalos musicales. Los intervalos, si los vamos viendo como proporciones de fractales, de cómo se va constituyendo la naturaleza, de cómo va saliendo una flor, de cómo va creciendo una planta en diferentes dinámicas, en formas de espirales, otras pentagonales, en diferentes formas geométricas, están relacionadas con los intervalos musicales. Entonces, muy interesante es una forma también de relacionar la arquitectura con la música, con lo musical, ya que voy construyendo en proporciones. Si voy construyendo en un intervalo de 3 a 2, voy a ir construyendo en intervalos de quinta. De 4 a 3, voy construyendo en intervalos de cuarta. Entonces la música también va a tener una constitución geométrica que va a ir dando forma a diferentes fenómenos que se presentan en la naturaleza. Entonces, intervalos.
la espacialización, el uso del espacio. Yo trabajo mucho los audios en Ambisonics, en lo mal llamado 8D, en estos audios para realidad virtual, donde ya hoy en día puedo tener una esfera y puedo posicionar un elemento en cualquier parte del espacio-tiempo de mi mezcla dentro de una esfera, en cualquier punto que sea. Es lo maravilloso del Ambisonics. Y eso es lo que tratamos de hacer acá. O sea, somos ingenieros en sonido y cuando nos sentamos frente a mezclar algo, a mezclar una canción, a crear algo, vamos poniendo elementos en un espacio-tiempo. Vamos ocupando frecuencias en altura, vamos ocupando profundidad con efectos de retardo, vamos ocupando modulaciones para poder modular el tiempo. Entonces, estamos ejecutando comandos que van a poder manipular un espacio y un tiempo. En meditación, en técnicas meditativas, lo que más se trata de hacer la meditación, el objetivo final de la meditación es salir de la mente consciente para poder expandir tu conciencia misma. O sea, salir de la mente consciente, apagar la neocorteza, que es el cerebro pensante, para poder ampliar mi espacio y tener una mayor libertad. No vivir en una caja de cómo yo vivo mi mundo, ¿cachai? O sea, si es mi decisión está todo bien, pero la idea de esto es poder ampliar el mundo, ser más íntegro, ¿ya? Entonces, mezclar esto, mezclar ciertas frecuencias que van teniendo relaciones con algunos puntos de meridiano, ocupar puntos de algunos NAIs, que son canales energéticos de nuestro cuerpo humano, la utilización de bits binaurales, ¿ya? Y los timbres, ¿no es cierto? Los tonos, los tambores, las melodías, los ritmos, todo en coherencia, que sea todo, cada elemento que va teniendo este audio está en coherencia con lo que yo quiero transmitir a la persona, ¿sí? Entonces es nutrir nuestros sentidos en conciencia. Al final nosotros, como vamos decodificando nuestra realidad, es netamente con nuestra neocorteza. Somos decodificadores de lo que está ocurriendo. Del estímulo externo, nosotros lo interiorizamos y podemos crear algo. Eso es lo que va ocurriendo. Entonces, si puedo nutrir en coherencia con sonidos lo que está ocurriendo, voy a poder ampliar mi espectro. Eso es lo que se busca. Claro, es vulnerabilizar nuestros sentidos y abrir un espacio desconocido para que se generen nuevos caminos neuronales, ¿no es cierto? Así se van a poder gestar nuevas rutas de conciencia. Y esa es la invitación, como ir a lo desconocido. Entonces, ahí aparecen muchas cosas. Frente a esto les voy a hablar muy poquito de la energía vital, porque no quiero entrar tampoco como en temas que suenen como esotéricos. Todo esto está comprobado de manera muy científica. Hay estudios sumamente serios hoy en día, menos mal que se puede, ¿sí? Porque ya tenemos escáneres cerebrales, de otras formas, tenemos las resonancias cerebrales que ya muestran diferentes patrones de cómo el cerebro va reaccionando eh, a ciertos estímulos, ¿no es cierto? Entonces, según este físico Claude Samson, hay grandes recursos de la energía que nunca se destruyen, ¿no es cierto? Solo se transforma. El llamado chi, el prana, el mana, el ki, etcétera, dependiendo de la cultura, ¿no es cierto? La luz solar, el sonido, el aire, el agua y la geometría son patrones de información que van a ir resonando con nuestra estructura energética y que nos van a ir llenando de este prana, de esta energía, de esta sensación de estar más cargado energéticamente, ¿sí? Cuando yo supe esto, y lo que entregaba y lo que agrupaba estos 5 elementos que les mencioné acá, es la simática. Esto fue lo primero que yo empecé a investigar, solamente de forma muy curiosa. Y la simática es esto, es un parlante, digámoslo así, un, un transductor, al cual yo le pongo un recipiente encima, lo ilumino en 90 grados y le pongo una frecuencia. Y lo que ocurre con esto es que va a empezar a formarse una geometría. Va a empezar a formarse una geometría dentro de este plato. Se va a empezar a generar un choque de nodos y antinodos que me van a generar una geometría, dependiendo la frecuencia a la que yo estoy excitando. Y esa agua va a quedar cargada. Es un agua que va a quedar con
reestructurada con cadenas de fotones, de fonones, de aire. Es una combinación y una sinergia que va a llevar el agua a ser un agua sanadora. Y como nosotros somos seres principalmente acuáticos, al igual que el planeta Tierra, em, podemos observar que ciertas dinámicas van a resonar de manera mucho más a nivel sutil y desde esa sutileza a empezar a proyectarse a algo mucho más denso. La cimática viene desde em, años ya. Uno de los primeros personajes que apareció con esto fue Chladni, con sus placas. No sé si han visto gente que agarra un violín y un arco y le echa arena y va generando patrones geométricos al tocar esta placa, ¿no es cierto? Mucha gente lo hace también con agua, pero es Hans Jenny, que es un doctor suizo, que se dedicó prácticamente toda la vida al estudio de la cimática. Tiene 2 libros que son libracos, que son súper interesantes, tiene un par de documentales también, que son grabados en cinta, son como de los 70, que también son sumamente interesantes, y ahí uno puede empezar a ver que hay muchos patrones que son iguales a los que están en la naturaleza. Entonces él planteaba, y una de sus conclusiones era de que el sonido es una fuerza primordial, en verdad, que da vida. Tratar de explicarlo de otra forma, desde esto mágico, desde esto invisible que ocurre, todavía quizás no existe, o por lo menos yo no lo sé. Pero sí, el fenómeno es, literalmente es como mágico. Estas son fotos que saqué yo. Les puedo mostrar después el plato que ocupo para sacar la fotografía y cómo hago el proceso. Em, pero la cimática muestra muchas cosas. Muestra más que nada cómo, cómo hay un pulso que emana vida, cómo hay un pulso que puede generar forma, porque es algo invisible, que es el sonido, y genera una forma al chocar con algo, ¿no es cierto? Em, el plato lo que hace es actuar como membrana, es lo único que hace. Nosotros tenemos membranas también internas, tenemos nuestra piel también podría ser una membrana resonante. Entonces, al escuchar sonido, es muy bonita la visión de observar de que quizás vamos generando patrones geométricos dentro de nuestras propias aguas. John Stuart Wright, que es un personaje que también estaba en la lámina que le mostré con los personajes, es el inventor de una máquina llamada el CIMAScope. John Stuart Wright es un ingeniero acústico totalmente agnóstico, no cree en nada como esotérico. Entonces ha sido uno de los estudiosos más precisos en el cuento de la cimática y todo lo que tiene que ver con la energía vibracional. Y él descubrió, junto con otros científicos, varias cosas. Una de ellas es que el patrón que emerge en la superficie del agua se reestructura en cada uno de sus átomos y moléculas. Y eso se debe a que la frecuencia tiene un comportamiento toroidal que empieza a ser expansivo y contractivo. El límite siempre lo va a poner el recipiente. Entonces, no es que estos son, por ejemplo, los 7 Hz, no es que los 7 Hz siempre van a tener esta forma. No va a depender de la frecuencia. Es una combinación de elementos. Es una combinación de elementos del plato, de la forma del plato, del ancho del plato. ¿Sí? Eso es importante recalcar porque en un principio yo decía, y es como la mayoría de las conclusiones que uno va sacando cuando va teniendo como estas indagaciones, ¿cierto? En experimentar, ¿no es cierto? Yo pongo 7 Hz, entonces los 7 Hz son así, estos son los 7 Hz, y 7 Hz significa esto, y tiene esta forma, y esta es la forma. No es permanente, es dinámico, y eso es lo bonito de ver, que puede cambiar, va a depender dependiendo del límite, dependiendo de dónde va mi percepción. Y eso es lo mismo de lo que les comentaba en antes, de dónde está mi percepción, dónde está mi límite, dónde está el límite que yo voy moldeando, que voy poniendo, es cómo se va a expresar en la materia, la forma que va a tener en la materia. Entonces, desde esta perspectiva, Jenny plantea 3 propiedades importantes del sonido, que son la onda, la forma y el pulso. Onda, yo puedo oír lo que está ocurriendo, yo puedo oír la frecuencia que está sonando en el plato.
forma, va a tener una formación figurativa de patrones geométricos, ¿sí? Esto es como una medusa, si lo pueden ver, ¿sí? Em, y un pulso. Yo puedo tocar eso y va a estar pulsante. Lo puedo sentir, lo voy a sentir vibrar. Entonces van a estar de la mano. Son las tres conceptos que van a interactuar para generar un patrón geométrico. Hay que tener claro que todo lo que va ocurriendo con la cimática, esto de acá es una foto en algo que está vivo, que está todo el rato pulsando y moviéndose muy rápido, ¿sí? Y estos son fotos. Y cada foto va mostrando un patrón distinto. Yo me he encontrado con cosas muy locas, con caras, con animalitos, y eso es algo muy significativo y bastante loco, en verdad. Lo que ocurre en la cimática es donde está el patrón, donde se ve la geometría, vendrían a ser los nodos. Es el lugar donde está la amplitud es cero y es donde el sistema reposa. También son llamados atractores, ¿ya? Y un atractor es como un agujero negro, va a empujar todo hacia él. Son los puntos donde se va a dibujar la geometría, ¿no es cierto? Y es en ese punto donde se pueden cambiar los estados, donde es en el punto cero de la onda, ¿no es cierto? En la amplitud cero, en el reposo, donde se puede cambiar eh, el patrón de organización, ¿sí? Otra cosa que muestra la cimática es que cuando yo hago un cambio frecuencial, siempre va a involucrar el caos. Siempre va a involucrar el caos, ¿sí? El caos se va a definir como, esto es una definición la saqué de Wikipedia, es la infinidad de espacio o materia sin forma que supuestamente precede la existencia del orden del universo. Y es bien interesante mirar eso, porque sin el caos no llegaríamos a un nuevo orden. Todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, este año 2020 ha sido prácticamente caótico, todo sumamente caótico. Hemos tenido que cambiar todos nuestros patrones, todas nuestras formas de desplazarnos, de ver la vida incluso. Se nos ha forzado a estar en casa, se nos ha forzado a, incluso con un miedo, ¿no es cierto? A imponer algo que si salimos prácticamente nos íbamos a morir. Entonces, ha sido caótico y la reinvención que vamos teniendo en estos tiempos, yo creo que tiene que ser hacia un nuevo orden. Nos tiene que llevar a un nuevo orden o si no nos va a llevar a una muerte súbita. Según la visión sintergética, el caos va a presentar siempre tres atractores. Primero, que es un sistema de alta sensibilidad. Siempre va a ser de alta sensibilidad cuando hay un campo frecuencial, porque estoy saliendo de algo que estaba ordenado, cambiándome algo, hay una sensibilidad, va a generar un caos, un desorden. Esa es la segunda característica, que siempre va a tener un atractor caótico, siempre va a tener como tender a algo, a ese nuevo orden, pero hay una transición, ¿sí? Hay una transición que va a tener que ser regulada también por la potencia que yo suministro a la nueva frecuencia. Siempre va a llegar una bifurcación, ¿no es cierto? A un punto donde o me hundo para una degeneración total o voy a ascender a una nueva comprensión. Entonces lo que hace la sonoterapia desde distintos lugares es llevarte a una nueva dimensión de conciencia, es llevar a tu sistema nervioso hacia otro tono. Y esto es lo que va ocurriendo con nosotros. Lo que va es una de las visiones que tenemos de nuestros sistemas energéticos, cómo estamos constituidos. Al final venimos a ser un entramado, un tejido gigante de frecuencias dentro de frecuencias, dentro de frecuencias, de ciclos, dentro de ciclos, dentro de ciclos. Todo está formado por un ciclo y eso por eso también eh, como es interesante de mirar de que siempre vamos a estar inmersos en un ciclo. Tenemos, por ejemplo, ahora tenemos una hora para dar una charla, tenemos un inicio y un fin, ¿no es cierto? El día tiene 24 horas, la semana va a tener 7 días, el mes, son ciclos. Y tenemos ciclos de todo tipo, tenemos ciclos circadianos, día-noche, tenemos ciclos de nuestro cuerpo humano, tenemos ciclos de órganos, tenemos ciclos de frecuencias cerebrales. Por eso el sonido es tan relevante, porque estas vibraciones se van a poder expresar en frecuencia
que van a poder dar una forma geométrica, que es como se expresa también la naturaleza. Entonces, vernos inmersos como un tejido, la enfermedad al final van a ser como una desconexión de este tejido, como un imbalance que les comentaba antes, como un desbalance. Entonces, cuando yo cambio mi percepción, puedo llegar a cambiar mi mundo. Y eso es lo que les quiero hablar un poco, que tiene que ver como con la percepción, ya que estamos dentro de esta gran onda de información, ¿no es cierto? Porque las ondas son portadoras de información y se precipitan en el seno de la materia densa, ¿no es cierto? Cada átomo está vibrando y está oscilando en correspondencia con estos patrones de información. Si cambio la información, puedo cambiar mi fisiología. Si cambio mi respiración, puedo cambiar mi bioquímica. Cuando respiro o cuando tengo algún estado anímico distinto, el suspiro del enamoramiento, o cuando tengo pena y estoy más agitada mi respiración va marcando mi ritmo interno. Entonces son ritmos también que estamos inmersos, ¿no es cierto? Si yo cambio mi bioquímica, voy a cambiar mis neurotransmisores, voy a cambiar mis neuropéptidos. Si cambio cómo yo me relaciono, puedo cambiar cómo me expreso. Si cambio una frecuencia, voy a poder cambiar la información involucrada en esa frecuencia. Y si cambio la información, voy a poder cambiar la frecuencia. Y viceversa, ¿cierto? En el cuerpo, como les comentaba antes, vamos a tener distintos ritmos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, si estamos hechos de frecuencia, y la frecuencia es 1 sobre tiempo, también implicaría que estamos hechos de tiempo. Y cuando tenemos algún conflicto o alguna desconexión de algún, o nos sale alguna patología o alguna enfermedad, quizás tiene que ver con algún congelamiento que tuvimos en algún espacio-tiempo y que lo expresa un órgano con cierta frecuencia. Esa es una visión mucho más integrativa. ¿Y cómo poder solucionar esto? Llevando a resonancia, llevando a resonar, sacar de ese congelamiento frecuencial que expresa algún órgano por el conflicto que haya tenido, sacarlo de ahí a través de una resonancia, de poner un patrón nuevo, poner un patrón de nuevo orden, de presentarle al cuerpo un patrón de nuevo orden, al sistema, una nueva frecuencia donde se pueda generar esta homeostasis, ¿no es cierto? Eso es lo que pretende hacer, y lo que pretende hacer la sonoterapia y prácticamente cualquier terapia energética. Esa es como la gran base arquetípica. Hay algo desordenado, le voy a presentar algo que está ordenado para que esto que está desordenado pueda entrar en resonancia con el orden. Listo. Eso es como el gran concepto. Y para eso entran estas tres cosas, que son sumamente importantes, porque es cómo nosotros vamos creando cómo percibimos la realidad, ¿no es cierto? Y partimos con la atención. La atención es un espacio-tiempo donde podemos puntualizar la conciencia. En la atención habita cómo nosotros observamos el mundo. En la atención está el presente, es ahí donde está nuestro poder, es a donde yo llevo toda mi energía, a lo que yo estoy atendiendo es donde yo llevo toda mi energía. Entonces la invitación siempre es a vivir atento, ¿no es cierto? Ahí uno puede utilizar lo mejor que tiene en su poder. La atención siempre se va a dirigir en un espacio y en un tiempo específico, a algo, a evocar lo que sea, a tocar una canción, a mezclar un tema, a conversar, a expresar una idea. Yo estoy atento, ¿no es cierto? Estoy atento y es ahí donde yo llevo toda mi energía, es ahí donde llevo todo mi poder. Entonces, si empezamos a tener una conciencia de nosotros mismos y podemos hacer como un viaje interno, podemos recuperar ese centro, ¿no es cierto? En la atención nosotros ocupamos nuestros sentidos, el tacto, el olfato, el oído por sobre todo. Y es como nosotros vamos decodificando esta realidad. La atención para que se interiorice
yo tomo atención del mundo con mis sentidos y para interiorizarlo, es lo que se transforma en una percepción, es cómo yo percibo, más que cómo yo estoy atento. Tiene que ver con el aprendizaje. El aprendizaje comienza en la atención, pero luego hay que percibir qué es lo que estoy aprendiendo o qué es lo que de verdad estoy percibiendo con eso que yo estoy atendiendo. Puedo estar atento, pero si no percibo, me voy a perder en el aprendizaje. La percepción es un proceso interno y es como lo más individual que podemos tener nosotros. Es como en verdad cómo tú estás creando tu mundo, la percepción. Y a la percepción le sigue la concepción. Es atención, percepción, concepción. Atención es presencia, ¿no es cierto? La percepción, ese vórtice se va a interiorizar y veo lo que ocurre dentro mío, para después yo concebir algo al mundo. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo entrego? Es como yo concibo y es como yo me relaciono conmigo. Entonces, va a ser cómo yo me expreso hacia lo externo y cómo voy a poder proyectar mis relaciones hacia el mundo. Yo estoy gestando mi mundo en mi interior, según yo lo voy concibiendo. Entonces, eh, esto es importante, porque si yo puedo nutrir lo que estoy atendiendo en conciencia, que es lo que estimula mi sistema nervioso, entonces si puedo estimular mis sentidos en conciencia, voy a poder entregar como nutrientes favorables para poder abrir mi espectro, para poder generar salud, para poder generar una coherencia entre el cerebro y el corazón. El cerebro, nuestro cerebro pensante, la neocorteza, es la que te conecta con la realidad. Es con esto yo me conecto en esta realidad tridimensional a través de mis sentidos. Si yo voy disminuyendo en conciencia los estímulos que voy teniendo, lo que voy tocando, lo que voy oliendo, y voy entrando en una quietud interna, esta neocorteza se va a empezar a realentar y a tener menos estímulo que tratar de interpretar, porque eso es lo que hace la neocorteza. Al final siempre va a estar tratando de darle respuesta a algo, de interpretar algo. Cuando yo escucho una música, por ejemplo, lo puedo hacer desde muchas formas. Puedo escucharla técnicamente, hoy la guitarra que suena así, debe ser una Stratocaster, no, es una Les Paul, tiene este ampli, mira el delay que ocupó, está en octavos, sí. Puedo hacer una escucha técnica, ¿no es cierto? Pero también puedo escuchar, ¡ay, qué rico este solo! ¡Qué rica la canción! ¡Qué rico cómo expresa la letra! Voy a tener una conexión más emocional. Va dependiendo de cómo yo voy percibiendo y desde dónde me estoy enfocando para poder percibir un nuevo estímulo. Por eso, tener varios puntos de vista, lo que les comentaba en antes. Entonces, entramos en esto, que es lo que les quiero compartir hoy, más que nada, dentro de lo que es, ¿y dónde entra el sonido? Bueno, entra acá, en lo que vendría a ser los bits binaurales, ¿no es cierto? Un bit binaural, para los que no les conocen, técnicamente y súper sencillamente, es alimentar a un oído, por ejemplo, con 260 Hz, alimentar a otro oído con 250 Hz, para que en el desfase de ellos dos aparezcan unos 10 Hz. ¿Por qué 10 Hz? Bueno, se lo voy a presentar ahora, que hay diferentes rangos de ondas cerebrales que actúan como PAC, que van a generar diferentes comportamientos, me van a generar diferentes emociones y sensaciones en todo mi organismo, en todos mis sistemas de organismo, y por ende, cómo yo voy palpando la realidad externa. Entonces, cuando es una forma de alimentar en conciencia el cerebro, el estímulo. ¿Cómo ocurre esto? ¿Y por qué es tan loco o efectivo? Porque son muy efectivos. En la naturaleza no existe esto. No existe que yo pueda escuchar por un oído una frecuencia y por el otro oído otra frecuencia. Lo que va a hacer mi cerebro va a ser tratar de interpretarlo como una. Yo estoy captando la realidad con mis dos oídos. Es lo mismo que decía eh, el expositor anterior cuando hablaba de estas bandas críticas de frecuencia, de los tercios de octava. Tiene que tener cierta separación para que se puedan presentar como dos pulsos distintos, ¿sí? Cuando yo tengo un desfase mínimo, por lo general hasta los 60 Hz, el cerebro va a tratar de interpretarlo como uno, siempre como uno.
va a tener como este vibrato, como el pero lo va a tratar de interpretar como uno. Y ese desfase, ese pulso que se va a generar, va a ser este bit binaural que va a ser el promedio, y es lo que va a tratar de sincronizar el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esta banda, justo esta banda de acá, que une los dos hemisferios, para poder entrar en nuevos espacios, para poder entregar mayor salud, mayor coherencia al sistema. Eso es lo que hace la biología también. Trata de entrar en sincronía siempre todos los sistemas para optimizar la energía, ¿sí? Para que haya menos esfuerzo cognitivo. Entonces, cuando estamos despiertos, la luz entra a nuestros ojos, ¿no es cierto? Activa nuestro sistema nervioso simpático, llega directo a nuestra glándula pineal, se empieza a producir un neurotransmisor que se llama serotonina, que es lo que me estoy despierto, tengo que hacer esto, ¿okay? Tengo que tomar desayuno, tengo que vestirme, tengo que hacer toda mi rutina. Es lo que te mantiene, estos patrones cerebrales, este espectro cerebral de las ondas beta que se llaman, es lo que me mantiene en el aquí y el ahora. Es lo que los mantienen a ustedes escuchando esta charla, es lo que me mantienen a mí también hablándole, ¿no es cierto? Toda la información la va a llegar a través de estos sentidos, todo lo que vemos, sentimos, olemos, escuchamos, y cuando el cerebro está consciente, corresponde a estos patrones cerebrales, ¿sí? Es como cuando el cerebro también presta atención al exterior y empieza a hacer relaciones, de que, esto se puede parecer a esto se puede parecer a esto otro. El cerebro empieza a tomar fragmentos del pasado, de la memoria, de lo que sea, de lo que escuchó, para generar una percepción, ¿sí? Entonces, ahí también influyen nuestras creencias, las condiciones que vamos teniendo, lo que nos dicen que somos, cómo tenemos que ser, principalmente inculcadas por nuestros padres, que tenemos que ser esto, tenemos que ser lo otro, tenemos que ser lo mejor, cómo hay que ser esto otro, no sé. Ahí también entra como la fuerza potente que tiene la palabra, o sea, em, que tu madre o tu papá o la gente que te crió te diga, oye, tú eres malo para esto, o tú eres bueno para esto, te va a condicionar de gran manera. Entonces las palabras son muy importantes también. Ese como paréntesis. Ya, las ondas beta. ¿Qué es lo que ocurre con las ondas beta? Em, es cuando yo estoy presente, ¿no es cierto? Em, es cuando empezamos a dar sentido a lo que está ocurriendo afuera. Cuando está en un modo, entre comillas, automático. Tenemos la neocorteza con una gran velocidad de señales, entonces nos ponemos en el hacer, ¿no es cierto? Estas ondas beta tienen, por lo general, tres rangos. Tienen el beta normal, tienen un beta alto, que es el estado de emergencia. Por ejemplo, cuando estamos en un nivel de amenaza, activamos el ataque, activamos la huida, activamos estos mecanismos donde en verdad se secreta cortisol y estamos en un en un estado de emergencia y nuestra bioquímica cambia. Estamos corriendo. Es bueno si es que en verdad te está atacando un león y tenés que correr por tu vida, ¿no es cierto? Pero el común de la gente, el común de la sociedad, entre comillas, trabajador, tiene una cierta rutina, que está cansado, que siempre está como, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto otro, y está en una rueda que no puede ir, ¿no es cierto? Por lo general está en este estado beta alto, que se queda atrapado. Es donde se excitan las hormonas del estrés y hay una incoherencia cerebral muy grande. Mi atención se va al ambiente. Me empiezo a preocupar, me pongo nervioso, me pongo ansioso, empiezan a salir miedos, rabia. Entonces, en este estado lo que ocurre cerebralmente es que toda mi energía va afuera. No me preocupo de nada de mí. Entonces por lo general me quedo pegado en un pensamiento. El foco de mi atención se estrecha porque necesito algo que está afuera. Y por lo general ahí entran también los vicios o los apegos o las adicciones al alcohol, a ciertas drogas, a ciertos vicios, porque necesito algo que esté afuera que me ayude a cambiar este estado, ¿no es cierto?
hay una amenaza y mi campo energético lo sabe, me transforma todo, entonces me va a alterar mi bioquímica, eh, y no voy a poder salir de ahí porque no va a haber nada afuera que me pueda sacar de ahí. Es un estado de alerta paralizante, ¿no es cierto? Y como la química del cuerpo aún está ahí, uno se queda, por lo principal, el 70% del tiempo en este estado, esperando un peligro que venga. Y entonces uno empieza a vivir la vida a través de un filtro en modo de emergencia y em, el cuerpo pasa a ser la prioridad en este medio ambiente. Entonces voy con todo, con los procesos energéticos, hacia todo lo que está afuera. Y es complejo de reparar. Ya que como tengo toda la energía afuera, no voy a poder mirar adentro, no voy a poder ver que yo estoy mal. Entonces, por lo general, uno vive condicionado a estos químicos y uno se pone adicto al drama, incluso también, porque tengo que hacer uso de estos químicos, tengo que sacarlos. Y termina uno siendo adicto a una vida que no quiere. Em, entonces es complejo. Lo ideal del estado beta es bajar la frecuencia, respirar, ocupar técnicas de respiración, o escuchar música para salir un poco de estos estados frecuenciales, para bajar un cambio, siempre se ocupa eso, ¿no es cierto? Ese término de bajar un cambio. Luego vienen las ondas alfa, cuando empiezo a bajar mis frecuencias cerebrales, que corresponden entre los 13 y los 7 Hz, ¿ya? El 80% de nuestra información sensorial entra por nuestros ojos. Entonces, cuando tomamos una pausa y tomamos mayor conciencia de nuestro mundo interno, más que lo que está afuera, cuando nos podemos desconectar del ambiente que está afuera y empezamos a realientarnos, empezamos a interiorizar la mirada. Es cuando yo me puedo poner fono, empezar a mirarme dentro de mí, qué es lo que está ocurriendo. Es cuando yo empiezo a entrar en procesos de ondas alfa. Es acá donde empieza nuestra imaginación y el mundo interior empieza a ser mucho más relevante de lo que está ocurriendo afuera. Em, es empezar la desconexión de los sentidos. Cuando yo salgo un poco de las ondas beta y empiezo a entrar en alfa, empiezan a bajar la densidad de pensamiento que estoy teniendo, puedo tener un descanso real, puedo regenerarme, puedo reincorporarme también y puedo también diseñar lo que yo quiero para estar más tranquilo. Luego de ese rango vienen las ondas teta, que viene de los 7 a los 3,5 Hz, ¿ya? Entonces, este estado es prácticamente el estado donde estamos con los sueños lúcidos, cuando nuestro cuerpo está dormido, pero nuestra mente aún está despierta. Es cuando ya me olvido, entre comillas, de quién soy, de dónde estoy. Es como cuando te estáis despertando o cuando te estáis quedando dormido. Justo el punto antes de quedarse dormido son estas ondas teta, ¿ya? Y es un estado muy importante, porque es el estado donde yo puedo reprogramar la conciencia. Es el estado ideal del yoga nidra, que es el yoga de los sueños. Es el estado donde yo entro en el punto hipnosis. Es un punto nodal. Este es el punto nodal. Este rango de frecuencia es por donde yo puedo entrar a reprogramar el subconsciente. Claro, acá las luces están apagadas y la parte del cerebro que te conecta con lo conocido, familiar en tu vida, se apaga. Exactamente, se empieza a apagar. Es muy loco lo que empieza a pasar acá, cuando empiezo a entrar en el mundo subconsciente, porque el subconsciente siempre te va a hablar por símbolos, siempre va a dialogar contigo a través de símbolos. Y eso tiene que ver con otras cosas, pero son cosas y arquetipos que uno puede empezar a mirar. Jung, este psicólogo, toda la corriente junguiana habla mucho del arquetipo y del sueño y cómo el subconsciente va trayendo imágenes de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, si nos saltamos esta ventana de la puerta teta, vamos a entrar directamente a las ondas delta, que son de los 3,5 a los 0,5 Hz. Son frecuencias sumamente bajas. Y este es el estado donde yo entro en un sueño reparador.
en un sueño profundo, donde la sanación se puede estimular y el cuerpo también se regenera. Y es acá donde también puedo reprogramar profundamente el subconsciente, pero ya no estoy consciente de lo que está ocurriendo. En teta puedo estar presente, puedo seguir estar escuchando la canción y estando en un sueño hermoso de otra cosa que está ocurriendo. En delta estoy prácticamente profundamente dormido. También están estas ondas, que es lo que está ocurriendo más que nada hoy en día. Es la frecuencia cerebral que, que la Tierra está como ya vibrando, que la Tierra está haciendo resonar en nosotros, que tiene que ver con las ondas cerebrales gamma, que tiene que ver como con un estado de supraconciencia, de superexcitación, ya porque tengo una superexacerbación de mis sentidos. Entonces esta frecuencia, según un neurólogo muy conocido llamado Joe Dispenza, es la que puede activar la Kundalini, que es un canal energético que pasa por toda mi columna vertebral y por todos nuestros centros y poder llevarnos a una experiencia mística, entre comillas, ¿no es cierto? Es donde todo esto pasa a nivel de neurotransmisores. Ya primero estoy con la serotonina en las ondas beta, cuando ya empiezo a entrar en ondas alfa, en ondas teta, esta serotonina empieza a transformarse en melatonina, y empiezo a apagarse la luz y empiezo a entrar en un proceso más interno. Cuando ya eh, eh, tengo estímulos de respiración y empiezo a tener cierto entrenamiento para poder despertar ciertos centros energéticos que voy teniendo a través de toda mi línea vertical, puedo llegar a secretar otros neurotransmisores profundos y especializados que me pueden llevar a una experiencia mística. Entonces hay que tener ojo con estas frecuencias gamma. Hay otras bueno, hay 4 rangos más que están en como estudios todavía. Son estas ondas epsilon, que son pulsos muy, muy, muy bajos, de 0,5 a 0 Hz. ¿Ya? Es un estado que se asocia dentro de la medicina oleópata a la gente que tiene experiencia cercana a la muerte o que ha estado como decretada muerta por un par de minutos, ¿no es cierto? Donde literalmente el corazón se detiene y está como toda esta experiencia de conectarte contigo, con otra conciencia que va más allá. Yo solamente he leído eso, no he tenido una experiencia cercana a la muerte, pero me hace mucho sentido. Me hace mucho sentido que también haya un rango cerebral, una frecuencia cerebral que te pueda inducir a ese estado. Estas ondas epsilon, la calidad de información que tienen también están relacionadas con estas ondas lambda. La calidad informacional es similar, aunque el rango es netamente distinto. Las ondas lambda se podrían escuchar, ¿no es cierto? Yo puedo escuchar los 200 Hz, puedo escuchar ya sobre, no sé, siendo realista, de 30 para arriba, ¿no es cierto? Entonces hay muchas frecuencias que puedo escuchar, ondas gamma, onda hipergamma que vendrían a ser entre los 100 y los 200, y estas ondas lambda. Son muy extrañas de encontrar de forma orgánica, pero hay registros de monjes tibetanos que tienen una profunda práctica meditativa que pueden lograr entrar en estos estados de supraconciencia, y es como llevar, según Jeffrey Thompson, el entrenamiento binaural ya a un nivel Saiyajin. Y estos son otros rangos de frecuencia que se los quiero presentar. ¿No es cierto? Hablamos de los betas, del beta alto, del alfa, del teta, del delta, de los epsilon. Esto es una tabla de Jeffrey Thompson. Él es un investigador que está muy metido en esto. Esto DMN se lo denomina Default Mode Network, que es un modo de efecto del cerebro, que es como cómo viene nuestro cerebro de efecto para conectarnos con ciertos patrones energéticos y con ciertos patrones biológicos para poder entrar en diferentes estados, en un estado mucho más centrado y coherente total con todo mi sistema. LOTA 1 y LOTA 2 son rangos cerebrales que están, o sea, son frecuencias que se han registrado fuera de los humanos, sino en plantas, en la vegetación. No tengo mayor información de lo que son los audios con LOTA. He escuchado un par, sí, y siempre me quedo dormido. Siempre me quedo dormido
escuchando frecuencias LOTA. Entonces, lo que les quería resumir quizá con toda esta información es que, claro, el cuerpo va a escuchar la frecuencia. Nuestros oídos van a cambiar esa entrada sensorial a impulsos bioquímicos y van a enviar la información al cerebro. Los ojos van a hacer lo mismo, una fiesta de frecuencias de entrada de luz, van a cambiar esos impulsos energéticos a una información bioquímica y esa información va al cerebro que va a interpretar eso como luz. La nariz recibe aromas y hace lo mismo, ¿no es cierto? Cada órgano sensorial del cuerpo va a coleccionar información de entrada a impulsos bioquímicos, lo que va a ser enviado al cerebro. Entonces el cerebro va a digitalizar esta información y la va a redistribuir a sistemas y funciones del cuerpo, de manera que el cuerpo pueda mantener la homeostasis. Al final es esto, porque somos decodificadores. Y eso es algo que a mí me gusta comentar mucho, porque en verdad no hay una definición consciente o una definición súper real de qué es esto que estamos viviendo como experiencia humana o qué es lo que tenemos que hacer. Sí podemos diseñarlo, sí podemos hacerlo en verdad como nosotros queramos que sea. Es el diseño que vamos teniendo. Y creo que el sonido, con todas las cosas una de las poquitas cosas que les pude comentar acá, no hablé de música, no hablé de muchas cosas que podríamos haber conversado, pero en, por cosas de tiempo decidí enfocar en esto, porque el gran decodificador de toda esta realidad es este órgano que tenemos acá en nuestra cabecita. Así que eso es. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Y eso, si tienen alguna duda, Gracias a ti, pasemos a las preguntas. Nicolás. Nicolás, Sí, Nicolás, muchas gracias a ti. Muy interesante, ahí una está mi contacto, cualquier dimensión. cosa. eh, Ahí tienen el contacto de Nicolás para cualquier dudas y Claro. consultas. La verdad que un tema muy interesante, un poco más atípico con respecto a lo que es esta profesión. Son nuevas líneas, nuevas aristas. Sí. Y tenemos algunas preguntas por aquí, ¿ya? Un par de personas preguntan de alguna manera dónde se puede hacer esto, ¿ya? Ujú. Si hay algún lugar específico donde se pueda profundizar en este conocimiento a nivel de algún tipo de escuela. Y algunos también preguntan en relación a algún tipo de paper científico para investigar más en relación al tema. No sé qué datos nos puedes dar. Sí. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Lugares para estudiar esto, la verdad, yo no he pillado mucho. Yo no he pillado mucho. Yo toda la investigación que he hecho, la he hecho por mi cuenta, integrando cosas que he aprendido en otras formaciones energéticas que he tenido. A partir de marzo, si Dios quiere, del año 2021, yo cuando empecé ya a exponer toda esta información a principio de año, ya con la pandemia, fui conociendo y haciendo redes con mucha gente que trabaja con sonido de forma terapéutica y vamos a armar como un diplomado que va a ser una formación anual donde va a incluir toda esta información más otra que la práctica de la voz y principalmente lo estamos haciendo con David Silva, que es un psicólogo, y, y con Valentina, que tiene una página que se llama El Yoga de la Voz, y ella estudió como con uno de los personajes que puse ahí como en todos los másters, que se llama John Bellew. Más que eso, yo también empecé a hacer como un curso con esto, que lo quiero también dar en diciembre, que va a ser un poco más extenso, donde también poder aplicar toda esta información y para poder aplicarlo en los audios, porque al final eso es lo importante, o sea, ¿cómo va a sonar esto, ¿no es cierto? Qué es lo que muestra, para dónde nos va a llevar? Y nada, pues, es solamente experimentarlo. No hay grandes escuelas de esto acá, yo por lo menos no he pillado. No he pillado. Lo que he visto de algún tipo de formaciones que lo hacen afuera, que son online, que son sumamente caras, onda $5.000,
Entonces hay una persona que se llama McLean, se llama Eileen Day Max Kusik, ahí lo voy a anotar, que ella hace una formación también, pero hace una formación con diapasones. Por lo general, la terapia con sonido hay mucha gente que lo va haciendo como con diapasones. Pero de esta forma, como con sonido, yo no he visto mucha información. De papers y de cosas así, sí, hay bastante información de eso. Em, Hay libros también de medicina sónica. No tengo los links ahora, se los podría, si me escriben por interno, se los podría dar, no hay problema, le puedo mandar algún. Pero a ver, links que se me ocurren ahora, está la página de John Stuart Wright, la página de Cherry Edwards, hay mucha información ahí de cómo funciona esto, de cómo el sonido va afectando todos los sistemas. Pueden revisarla ahí, se llama Sound Health Options, la página de ella. Sería interesante que a lo mejor escribieras tu Ok, contacto ahí en el chat para que todos en lo, el para que chat. todos lo vean. Y mientras lo escribes, transmito otra pregunta que tiene relación con un espectador anónimo. Pregunta un poco más ligado a lo musical, con instrumentos como el hand pun o el Hand drum. didgeridoo. Ujú. Ya dice que les generan sensaciones de paz, meditación y relajación. Sí, Dice si podrían ser sonoramente instrumentos terapéuticos y si hay otros también. totalmente, totalmente. Los hang, los cuencos, el didgeridoo, todos los instrumentos ocupados prácticamente por chamanes, digámoslo así, por gente que te va induciendo como en plantas maestras o en viajes sonoros, que son instrumentos abstraídos de la naturaleza. O sea, en Australia la gente espera, los aborígenes esperan que se caiga el eucaliptus para poder tomarlo y lo van haciendo. Es todo un ritual. Todos los instrumentos que tienen una especie de ritual en su confección van a servir con un efecto terapéutico. Em, los silbatos, los vientos, hay muchos instrumentos que pueden llevarte a un viaje sónico, si al final es eso, es como invitarte a un viaje sónico. Sí, sí se pueden ocupar. Ok, okay. Azul pregunta, hablaste mucho de frecuencias y vibraciones, si hay alguna manera de dónde se pueden escuchar esas frecuencias o algún software que pueda hacer como una autoterapia, no sé, algo así. Sí, mira, yo de hecho trabajo con un software que em, se llama Life Frequencies Pro, ya que es un software que trabaja con frecuencias RIFE. Yo no hablé de RIFE, pero RIFE es como un referente en cuanto a la medicina vibracional con sonido. Él es de los años 20, o sea, tuvo como todo su trabajo desde los años 20 o a los años 60 principalmente. Falleció como en el 78, si mal no recuerdo. Y lo que él hizo, él inventó el microscopio universal. Fue uno de los primeros, era un genio el tipo. Y empezó a tratar virus, bacterias, hongos con sonido para poder destruirlo. Entonces hay un listado gigante para poder tratar patologías. El mismo COVID está también para tratar con frecuencia. Y RIFE, para que lo busquen. Hay un listado gigante de frecuencias sanadoras de RIFE. Em, RIFE, lo que se hace con RIFE es aplicar el sonido con un parlante o con los mismos audífonos directamente sobre la piel, directamente sobre el órgano que está afectado, y se aplica la frecuencia. Es súper loco la sensación. Uno tiene que hacerlo con onda cuadrada, el software te da una opción para hacerlo como con onda cuadrada o modulación, cosa que vibre aún más el parlante y la frecuencia se sienta aún más para poder hacerlo como de esta forma casera, con un audífono. Yo lo he hecho como en hematomas que he tenido, en caídas, en cortes, y sí funciona, acelera bastante el proceso de recuperación de los sistemas. Es súper efectivo, Rife, Royal Rife. Y una pregunta mía,
Tú en estos momentos, aparte de todos estos estudios teóricos y tus investigaciones y el anexarte a estos científicos, ¿estás haciendo algún tipo de terapia? ¿Lo estás aplicando? ¿Lo has hecho con alguien? ¿Qué resultados has obtenido? Y cómo a lo mejor alguien se quiere hacer una terapia sonora, cómo se puede de alguna manera contactar Sí, contigo, o en qué consiste, cómo es una rutina, de qué se trata un poco. ya, sí, estoy haciendo ese tipo de terapia actualmente. La terapia consiste, bueno, el contacto se lo dejé, está en mi correo. Voy a tratar de compartir nuevamente la pantalla, por último la dejo fija ahí. Eso, Em, porque el correo no apareció en el chat, yo creo que se lo mandaste a alguien de manera interna. ¿Mm? Puede ser que me haya equivocado. Bueno, no Claro, pillo tampoco que, la... tiene que ser a todos los panelistas, para todos los panelistas y participantes. A ver, ¿Mm? es que no pillo el menú. Donde dice para, Sí, espérame. chat está abajo, dice chatear, abajo de compartir pantalla. Y si Acá, presionas ya, ahí, ya, se te ya, abre perdón. una pantalla Sí, al costado. Eso. Y ahí dice para y tienes que poner panelistas y participantes. Y ahí todo el mundo puede ver tu correo. panelistas. Todos los Perfecto. panelistas y participantes. Es la segunda opción. Chat. Ya lo pillé. Perfecto. Ya, perdón. Ahí sí. Ya, son Health Ujú, Options. Voy a dejar mi correo. ujú. Eso. Y este es mi Instagram. Que yo me muevo más que nada por Instagram harto. O sea, me pueden contactar por ahí. Perfecto. Ahí todos tienen los contactos. Em, sí, mira, la terapia consiste más que nada en ver qué es lo que ocurre, por qué asistes primero. O sea, es como el principio básico de una terapia. ¿Por qué viene esa terapia? ¿Por qué sientes que necesitas terapia? Ya, entonces, una vez conversado ese tema, por ejemplo, te pasó algo fuerte, tuviste una muerte fuerte que te dejó como congelado y aparecieron muchas cosas y muchas emociones, hay que analizar cuáles son las emociones que están aflorando, ¿no es cierto? Si es que te duele algún órgano o hay alguna enfermedad, ver cuál es el mensaje de esa enfermedad. Hay una corriente francesa que se llama biodecodificación, que está ya hace años y que plantea que cada enfermedad tiene un mensaje para darte. Nosotros estamos acostumbrados a luchar con una enfermedad, a meterle resistencia al dolor de cabeza, ¿no es cierto? Me duele la cabeza, me tomo una pastilla porque quiero que se me pase el dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza aparece porque te está mostrando algo, por algo te está doliendo la cabeza. ¿Cachai? Hay que integrar el síntoma de por qué me estoy comportando, o por qué me están apareciendo esto, o por qué estoy viendo constantemente algo en mi realidad que me quiere decir algo y no sé qué es. Entonces, em, se hace como un diagnóstico. Yo diagnostico por lo general a través del pulso, ya el entrenamiento que tengo. em, el pulso te va dando una respuesta fisiológica de donde hay un desbalance, donde hay un órgano que está afectado. Muy parecido a lo que hace Jeffrey. Hago un barrido de frecuencias también, veo cuál es la frecuencia que te está afectando, te genera un beat binaural con esa frecuencia, más otras terapias bioenergéticas. Ocupo geometría sagrada también mucho para poner y generar un orden, un patrón de orden a aquello que está desordenado. Y trabajo con el audio con Ambisonics. em, Tengo alrededor de 4 tracks que los tengo organizados como por capas. Entonces, te hago cantar una escala musical, veo cuál es la escala cuál nota está principalmente desbalanceada, y voy transponiendo la canción a esa nota musical para que la podáis escuchar por una semana y ahí vamos conversando de los efectos. Yo con la pandemia, por efectos de pandemia, comencé como con este experimento de empezar a mandar frecuencias cada 8 días aproximadamente y logré tener como un grupo de 60 personas alrededor donde me fueron llenando informes por cada escucha. Entonces ahí ya después de 12 frecuencias, 9, 10 frecuencias más o menos, como que ya dije, ya entiendo que esto funciona, o sea, ya me puedo cerciorar de que en verdad que esta terapia tiene un sentido y tiene un logro y tiene un fin y funciona.
Hubieron cosas, eso sí, que, claro, pasaban. Había gente que le incomodaba mucho la frecuencia, había gente que le daba miedo escuchar ciertos audios. Y son cosas que aparecen porque cuando yo tengo un estímulo o me someto a un estímulo que no es lo que yo conozco, cuando me expongo a algo desconocido, van a florecer muchas cosas en mí. Van a poder aflorecer dolores, van a poder aflorecer em, resistencia, prácticamente. Em, entonces uno va botando barreras al final, va atravesando barreras. El miedo es muy, 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 muy potente a atravesar, es una emoción súper fuerte, pero es la que te congela, es la que no te deja avanzar en nuevos espacios, en poder co-crear algo nuevo para ti. Y al final es un velo. Cuando uno ya atraviesa el miedo a lo que le tenían miedo, se da cuenta de hoy, no puedo creer que le haya tenido tantos años miedo a esto, que era tan absurdo, entre comillas. ¿Cachai? El miedo al final es una barrera, es una muralla de papel, que hay que tenerle Bien, mucho respeto. mm, habían un par de preguntas más. Yo creo que una está, de cierta forma, ya está respondida. Dice si se inducen los estados del listado con fonos binaurales. Y acabas de responder que hay como algunas frecuencias que se aplican directamente al cuerpo y otras a Sí, través de ponerse audífonos con estos software que sí, generan sonidos binaurales. sí. Y tal vez la última pregunta nos da para una más. Dice, ¿qué pasa con la música? ¿No? Cuando escuchamos música y tenemos una complejidad de frecuencias, ¿de qué manera esta complejidad de frecuencias nos afecta corporalmente, ya sea para bien o para no bien, digamos, para mal? Ujú. Bueno, ahí va a depender mucho de la percepción. Hay mucha gente que se relaja escuchando black metal. Yo eso para mí nunca ha sido como algo para discutirlo. Hay mucha gente, mi hermano chico en verdad escucha metal y black metal y death metal, cosas súper guturales y lo pasa a la raja y está relajado así haciendo como figuras y artesanía. Yo no lo puedo creer. ¿Cachai? Entonces es sumamente subjetivo. Em, Hay gente que no le gusta escuchar como cosas tan celestiales o campanitas. Hay de todo, en verdad. Lo que ocurre es cómo percibimos, po. Eso es lo fundamental. Em, Creo que una de las cosas o de la aproximación que se trata de hacer como con toda esta terapia, con toda esta propuesta, es acercarse a lo que es el sonido de la naturaleza en sí. Em, Exponerse a un bosque donde están los árboles sonando con el viento, exponerse al mar, en la playa, todos esos sonidos naturales como que nos entregan mucha sanación, nos llevan a resonar, porque siempre van a ser como ruidos técnicos, ¿no es cierto? Va a ser como un compendio de frecuencias que va a estar eh, bastante amplio. No, no sé, si voy a escuchar la playa, suena similar a un ruido rosa, a un ruido blanco, voy a tener una gran cantidad de frecuencias y al tener un estímulo de una gran cantidad de frecuencias, de un ruido técnico, ¿no es cierto? Mi cuerpo va a asimilar las frecuencias que necesitan para poder entrar en la homeostasis, para poder absorber lo que necesita. Por eso, y esa es la explicación que da John Stuart Wright también cuando nos exponemos en la playa o cualquier lugar de la naturaleza, ¿por qué nos relajamos tanto? ¿No es cierto? ¿Por qué estamos tan tranquilos y por qué es como una sensación tan de, qué rico, ¿cachai? De estar descansado, porque en verdad la naturaleza es la que te va entregando las frecuencias que tú necesitas. Sí. Bueno, yo creo que también tiene que ver con la diversidad que tiene cada uno Totalmente. como persona, digamos, a los que a algunos les puede parecer algo agradable y producir una sensación placentera, a otros les puede ser molesto. Yo creo que todo en la vida de alguna forma es así. ¿Ya? Así es. Eh, Creo que no hay más preguntas. No, no. Alguien pregunta dónde podemos escuchar esas frecuencias. Sí. Me imagino Tengo, en este listado que tienes ahí, cómo escuchamos 7 Hz. Sí. ¿cómo escuchamos 7 Hz? Bueno, para escuchar ¿Mm? 7 Hz se puede hacer a través de cualquier DAW, ¿cachai? De cualquier Digital Audio Workstation y hacemos los desfases binaurales, ¿no es cierto? Por lo general, cuando son frecuencias bajas, a mí me gusta ocupar pulso.
Entonces voy ocupando, paso los hertz a BPM y ocupo por BPM el tambor, no sé, pues frecuencias teta, tambor nomás, tambor chamánico, y uno entra ya a unos espacios bastante especiales a través del pulso. Yo tengo un SoundCloud, estoy terminando como frecuencias más largas, como viajes más largos para poder subirlo a Spotify. Espero este año poder subirlo a Spotify. O sea, es como la gran meta que tengo este año para finalizarlo. Pero ahí en el Instagram que tengo está el link donde está donde tengo algunas frecuencias que he hecho que están en un SoundCloud que tengo, si quieren escuchar algo más. Bien, yo creo que estamos llegando al final. ¿Me escuchan bien? Te ¿Me escucho. escuchan? Sí, Sí. ok. Yo creo que estamos llegando al final. No me queda más que agradecer a Nicolás por esta charla, un tema bastante novedoso, progresista y poco común dentro del ámbito del sonido. Sí. Y bueno, esa es la idea de nuestro encuentro SOMAS, abrirnos a la diversidad de muchas temáticas y cosas que podemos hacer en nuestra profesión. Así que a los asistentes que aún quedan, les damos las gracias por estar acá. A Nicolás, nuevamente, muy agradecido. Maravilloso, gracias Nico, por ahí escriben todos los panelistas. Y les dejo ahí, antes de que se desconecten, el link para una encuesta en relación a esta charla, a esta actividad del día de hoy, que ya es el cierre de nuestra primera jornada, que agradecería que la contestaran, porque nos ayuda a mejorar a futuro en una nueva versión el próximo año, Sí. ya sea virtual y ojalá sea presencial o mixta, como yo creo que se van a dar muchas cosas desde ahora en adelante. Y un aplauso ahí virtual a Nicolás, muchas gracias. ¿Ah? Gracias, Marco. Y los dejo, bueno, encantado, y los dejo a todos invitados para la jornada de mañana, donde vamos a tener nuestra segunda jornada junto a Fernando García, profesor de DUOC de San Carlos de Apoquindo, eh, quien va a hablar de diseños de sistemas Hi-Fi y la industria nacional. Fernando se está dedicando ya hace unos años a fabricar altavoces, tiene su propia marca de altavoces que se llama Danferno y da asesorías e instalaciones para sistemas de alta fidelidad a gran escala en Chile, como una beta también poco explorada y poco conocida en nuestro país. Eso es a las 11 de la mañana. A las 12 tenemos a Gustavo Borner, argentino, radicado hace muchos años en Estados Unidos. Él es ingeniero en sonido, productor musical y trabaja en Igloo Music. Y él nos va a hablar de su historia en la industria americana. Solamente les voy a mencionar que Gustavo es ganador de 12 premios Grammy y es un personaje eh, muy actual, muy interesante, que ha trabajado ligado a la música con artistas como eh, Soda Stereo, Andrés Calamaro, entre otros, y para música para películas como Birdman, Guardianes de la Galaxia, entre otras. Eso es a las 12 y terminamos con la jornada de la tarde, un espacio para empresas donde tenemos a Croma, y participa Leo Serani como ingeniero en sonido, representante de Croma, y va a estar Mac Noach, que es el representante de Solid State Logic, él es holandés, y van a hacer una presentación de los últimos productos y tecnologías de Solid State Logic. Así que agradezco a todos los asistentes por esta gran primera jornada con gran asistencia y nos vemos mañana. Corran la bola, manden los links y que esto siga creciendo hasta que lleguemos al viernes, donde cerramos con el gran Humberto Gatica por primera vez hablando en Chile. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.